Hablamos de práctica meditativa, ¿quién es el que practica la meditación? O desde dónde practico la meditación. Esto es muy importante porque deviene en gran medida una diferencia sustancial en cuanto al punto de origen de las enseñanzas. Ya hemos mencionado alguna vez que las enseñanzas podían darse desde un plano externo, desde un plano interno, desde un plano secreto, desde un plano muy secreto. Entonces, en la medida en que la práctica meditativa está dirigida, sobre todo y ante todo, a que gire alrededor del yo de la persona, es decir, que se busca pues tranquilizar la mente, aquietar la mente, mejorar diferentes estados anímicos, encontrar un equilibrio, etc., diríamos, está muy enfocado en el exterior, en la parte externa de la práctica meditativa. Es una muy buena noticia toda la gran difusión que se está haciendo de la meditación, aunque sea con otros nombres actualmente, pero esta difusión se hace mucho, especialmente en estos primeros niveles de la práctica meditativa. De suerte que mucha gente vive convencida que porque consigue aquietar profundamente su mente y tiene experiencias de bienestar interior practicando meditación, que ese es el gran logro de la práctica meditativa. Un aspecto esencial de la práctica meditativa, pero yo creo que aquí el adjetivo es correcto, el adverbio esencial significa lo primero, en esencia, lo básico. El descubrimiento es otro. El punto de partida que siempre insistimos aquí es que hay una gran confusión a la hora de interpretar quién soy o qué es lo que soy. La confusión estriba en el sentido de que estoy convencido que yo como entidad tengo una entidad real, tengo un nombre, tengo un cuerpo y que el mundo que estoy viendo pues es una realidad total y absoluta. Esto parece muy coherente, parece muy cierto y viendo las cosas de las formas más tradicionales, pues yo existo y el mundo en el que me muevo también existo, etcétera, etcétera. Pero para moverte en este ámbito de realidad no tengo que hacerme demasiadas preguntas, ni preguntas profundas, ni profundas superficiales, ni incluso en el mundo de lo científico, que actualmente es el gran paradigma que se utiliza para decir que las cosas son ciertas. Siempre luego se agrega aquello de científicamente comprobado, sea real o no. Incluso no puedes hacerte grandes preguntas en el ámbito de lo científico, porque si profundizamos en lo científico, también descubrimos que estas nociones acotadas de realidad, de que las cosas son como se pretenden que sean, tal vez no son así. Yo desconozco si realmente es algo que es una frase de Albert Einstein o simplemente se dice que la dijo él. Pero a él se le atribuye la frase de que todo físico que profundiza en la física acaba haciendo metafísica. Con lo cual, básicamente viene a decirnos que cuando más profundizo en lo que llamamos las realidades básicas, más descubro que detrás de estas realidades las cosas son o de una simplicidad o de una complejidad tal que están mucho más allá de una descripción esencial. Por lo tanto, a grandes rasgos, vemos que la gente vivimos en un mundo bajo una comprensión de las cosas, nos vivimos a nosotros mismos y a quienes nos rodean, desde un parámetro muy concreto y muy determinado. Nuestra visión de las cosas es la visión de las cosas y pretendemos que nuestra visión de las cosas son así. Claro, si reflexionáramos sobre lo que ha sido nuestra vida hasta ahora, veríamos que muchas veces, aunque las teorías que han sustentado mis puntos de vista estaban perfectamente elaboradas, suscritas por grandes mentes, por grandes escritores, por grandes místicos, esas verdades a la verdad no han funcionado.
En el ámbito de la psicología clínica hay una serie de emociones o de sentimientos que se detecta bastante claro, ¿no? Como pueden ser, pues no sé, la ira, la frustración, la agresividad, ¿no? Pero todo la frustración, que desde un punto de vista psicológico tiene una clave muy importante, diviene mucho en porque las cosas, el individuo acaba descubriendo que no acaban sucediendo o ocurriendo como él pensaba que debían de ser. De ahí el concepto frustración, ¿no? Etimológicamente, frustración tiene una base de extracción, es decir, es algo que me roban, que no he podido vivir, ¿no? De manera que, en términos normales, vivo bajo un diálogo mental, continuamente hay maestros, gurús, de cómo hemos de vivir, que nos dicen lo que es correcto, lo que es incorrecto, de cómo hemos de comer, de cómo hemos de pensar, de cómo, ¿no? Y muchas veces, sobre todo al principio de la vida, aplicamos con mucha exactitud todos estos mensajes, y ciertamente muchos de ellos funcionan en gran medida, pero ninguno tiene la capacidad de resolución que se atribuye el portador del mensaje le atribuye, ¿no? Es un poco como las diferentes técnicas de medicinas, alternativas o no, o los diferentes medicamentos. En función de la cantidad de métodos que curan y de medicamentos que curan todo, yo no sé cómo nos podemos morir, o ni tan siquiera cómo podemos tener un constipado, ¿no? Porque todo el mundo, cada laboratorio, cada técnica terapéutica, cada terapeuta está convencido que tiene la... Y sin embargo, a la hora de la verdad, esas cosas no acaban funcionando de la misma manera. ¿Eso significa que todo es falso? No, significa que todo es relativo y que muchas cosas funcionan en gran medida porque yo quiero o hago que funcionen, y otras no funcionan porque yo no quiero o no hago que funcionen. Me parece fascinante de la meditación la segunda etapa que llamamos apertura-claridad. El miércoles pasado decíamos la primera fase es el aquietamiento mental, la segunda es apertura-claridad. Apertura-claridad, que técnicamente se centra mucho en la altura del corazón, es abrir el corazón, quedábamos que la mente la instalamos en el corazón, no en la cabeza, en el ámbito meditativo. Esta apertura significa que te lo permite absolutamente todo. Es decir, difícilmente puedes llegar a un estado de aquietamiento mental si hay un objetivo determinado o predeterminado, porque la búsqueda del propio objetivo ya es en sí mismo inquietante, es decir, te quita quietud, porque estás buscando el objetivo. Esa búsqueda de un objetivo es todo lo contrario que esta apertura de la mente, ¿no? Crear. Decíamos además que en las prácticas tántricas hacemos visualizaciones, construimos cosas, ¿no? Como soportes prácticos, meditativos, como accesos a forma de energía, etc. Y que esa construcción solo es posible en la medida en que uno pues, tenía la mente abierta. Si mi mente está ocupada o preocupada, difícilmente puedo ocuparla con una visualización, ¿no? Por lo tanto, esta apertura-claridad obviamente es importantísima. Y esta apertura-claridad, la gran paradoja, se da en aquellas personas que han tenido la capacidad de rendirse. Llamamos la capacidad de rendirse a la plena aceptación de la que la vida es lo que es. Tal vez el dejar de pretender, querer entenderlo hasta el último significado de la vida, porque cualquier entendimiento de un significado no es más que una atribución a cosas que sean verídicas en la medida en que yo quiera hacerlas reales o no. Y porque la persona que se inicia en estas prácticas recuerda como un día inolvidable el día en que, rindiéndose a la propia existencia, se da cuenta que la vida está funcionando a través de él. Detrás de un convencimiento de que si yo no hago, si yo no dejo de hacer, las cosas no funcionan, mi vida no tira adelante,
es magnífico darse cuenta que la vida está sucediéndole y ocurriéndole. Es decir, la vida se vive a través mío, con lo que yo llamo yo, y no al revés. La conciencia con mayúsculas se expresa a través de este cuerpo, no es mi pequeña conciencia que puede entender la conciencia con mayúscula. Para entender mejor este ámbito, sería empezar a entender un poco lo que llamo externo y a lo que llamo interno. Diríamos que el funcionamiento de las personas sería algo así como dentro de mi estructura neurofisiológica, con mis capacidades intelectuales, yo tengo una cantidad de datos específicos y desde aquí observo el mundo y lo interpreto. Vivo, sujeto, de una forma consciente o no, a intentar que me ocurran cosas que yo entiendo como positivas y apartarme de aquellas cosas que pienso como negativas. Tampoco es que haya hecho una gran reflexión sobre lo que pienso que es positivo, por qué es positivo, y lo que pienso que es negativo, por qué es negativo. Generalmente es mucho más instintivo, o sea, llamo positivo aquello que de alguna forma me afirma o me da placer, o no me intimida o no me da miedo, aunque el precio que tenga que pagar sea a lo mejor mi propia quietud mental. Y llamo negativo aquello que de alguna forma vivo como una amenaza. Pero claro, no hay una reflexión profunda. ¿A quién está amenazando esa amenaza? ¿Qué es lo que me amenaza? ¿O qué situación o qué persona me puede dar o quitar cosas? El practicante de meditación reflexiona sobre este hecho. Porque es muy obvio que nos han enseñado a vivir en el convencimiento de que cuando más me rodeo de cosas y de atributos, sean a nivel de prestigio intelectual, títulos universitarios, a nivel de situaciones laborales, tener trabajos de prestigio y económicamente muy bien remunerados, o consecución de bienes materiales que la mayoría de la gente no puede tener. No tengo un coche, sino que tengo un coche de alta gama. No tengo un piso, sino que tengo una casa y un apartamento y otra casa en la playa. Es decir, estamos convencidos que de alguna manera algo en nosotros está mejor. Y mucha gente, su autoestima real, es decir, lo que se quieren a sí mismos, está en proporción de que han conseguido estos objetivos o no han conseguido esos objetivos. La frustración de la que hablaba antes muchas veces es consecuencia de la no consecución de estos objetivos. Ahora bien, quien empieza a pensar un poco sobre las cosas, tal vez empieza a darse cuenta que las prioridades o los valores que me han explicado hasta ahora, a lo mejor, no son exactamente eso. O sea, tener un coche de alta gama puede significar que tengo el poder económico para conseguirlo y que por lo tanto pertenezco a una cierta minoría de la humanidad que tiene esa capacidad económica. Y a partir de ahí eso me puede hacer sentir una persona de triunfo. Incluso según qué ambientes presentarme en el interior de este coche puede ser deslumbrante. La gente que me ve en el interior de este coche puede quedar seducida por mi propia imagen. Mi personalidad, en la medida en que yo me sienta limitado, ¿no?, se agranda gracias a la consecución de ese coche o de esa situación. Incluso puedo tener éxito en el sexo opuesto gracias a la existencia de ese coche. Por lo tanto, es obvio que si alguien me raya o me da un golpe a mi coche o me roban el coche, me roban algo que realmente para mí es muy importante. Ahora, una vez me he quedado sin el coche, o le han dado un golpe o me lo han rayado, podría pensar si este coche me está dando tantas cosas como yo supongo. Y lo que hemos comprobado todos cuando durante mucho tiempo hemos deseado algo y lo hemos alcanzado al final a tenerlo, es que cuando hemos tenido esa situación o ese objeto, en este caso un coche, pues al cabo de pocos meses, es decir, me olvido de todos los atributos y valores que le doy a ese coche. Por eso luego necesito un coche todavía superior, de una gama más grande. Estamos suponiendo que la gente nos quita o nos da cosas. Estamos suponiendo que los objetos nos quitan o nos dan cosas.
Estamos suponiendo que los títulos, que las situaciones. El meditador que aprende a estar a solas con sí mismo se da cuenta que todo el conjunto de emociones y sentimientos que vive de todo índole, las que llamamos positivas o las que llamamos negativas, ¿no?, están en el interior de uno mismo. Es decir, el nivel de seguridad que me da un coche de alta gama, es obvio que cuando estoy sentado en ese coche, del coche no me entran 2,5 kilos de seguridad en mí mismo. Esto era una parafernalia de creencias y de conceptos intelectuales que en todo un juego social el coche es representativo, pero en otro sitio no es representativo y a lo mejor en otro sitio incluso me apedrean si aparezco con ese coche. Estoy dándole al coche y estoy pensando que las que estoy sintiendo a partir de que tengo ese coche me lo da el coche, cuando es al revés. Yo, porque estoy dentro de ese coche, con las fantasías y atribuciones que le doy al coche, me siento así, pero todo lo que estoy sintiendo está dentro mío. Y por lo tanto puedo vivir lo mismo sin necesidad de tener ese coche. Aquí muchas veces he puesto el ejemplo de una tormenta, como un juego de imágenes y sonidos en medio de la naturaleza que puede ser tremendamente espectacular. Y ante dicha tormenta, sentir la energía y el poder y la fuerza de la naturaleza. Pero en realidad, si lo reflexiono, todo lo que estoy sintiendo ante la tormenta está dentro mío. Y yo lo expreso ante el juego de formas, colores, sonidos, etcétera, etcétera. Pero no es que de la tormenta me lleguen 25 kilos de energía, sino que la tormenta no hace más que despertar el cúmulo de energías interiores. Ante diferentes personas yo puedo sentir una experiencia de amor intensísima. Y cuando veo a esa persona tener un gran amor y solamente querer que esa persona esté para mí, para que nadie más tenga el amor, porque esa persona me da todo el amor del mundo. Pero si reflexiono, me doy cuenta que esa persona lo máximo que puede hacer es despertar el amor que yo llevo dentro. No es que de María, de Francina, de Cristina, etcétera, me puedan llegar 25 kilos de amor, sino ante estas personas, por sus formas de ser, por sus imágenes, en fin, sería arduo explicar la razón, despiertan el amor que hay en mí. Empezar a ver las cosas desde este punto de vista, conjuntamente a que las cosas están sucediendo, me rindo a que la vida sea lo que es tremendamente tranquilizador y te hace un gran descubrimiento. Te da la libertad de darte cuenta de que todo el cúmulo de grandes sentimientos, emociones, de toda índole, insisto, las que llamamos positivas y negativas, de rabia, de agresividad, de amor, de pasión, de éxtasis, de llanto, de sensibilidad, todo está dentro mío. Cuando empiezo a intuir ese potencial, que todo está dentro mío y lo estoy expresando ante las imágenes que estoy viendo, el siguiente paso es descubrir si ese potencial existe, si voy al origen. Por ejemplo, al ver a esta persona yo siento un amor enorme, ¿no? Y me doy cuenta que realmente no es que de esa persona me lleguen 25 kilos de amor, sino que yo expreso amor ante esta persona. Me lo despierta, me lo hace sentir. Si ahora yo puedo seguir a ese amor que esa persona me está experimentando, no dirigido hacia el exterior, hacia la persona, sino hacia mí, que es el que lo está sintiendo, y llego a ponerme en contacto con el núcleo del amor que soy, vivo la experiencia del amor con mayúsculas. O sea, me doy cuenta que esa vivencia que estoy teniendo con aquella persona, uno, esta persona hace que se desarrolle o se manifieste en mí, pero que está dentro mío. Y dos, que es una pequeña fracción, en el ejemplo del amor, una pequeña fracción de lo que realmente soy. Hay un potencial vivencial enorme que solo el intuirlo ya te libera de la necesidad de buscar situaciones, objetos o situaciones externas a ti para que te hagan sentir las cosas con más intensidad o mejor o con más éxito. Esa mirada interior, no me gusta hablar de interior o exterior, pero hoy lo estamos planteando así, ¿no? Esa mirada interior, ¿no? Cuando empiezo a darme cuenta que todo lo que siento está en mí y se manifiesta ante lo que veo, descubro ese potencial
Y cuando intuyo ese potencial, estoy intuyendo algo de tal magnitud, que os lo he dicho muchas veces, solamente el intuirlo o el ponerme en contacto breves segundos con él, con ese potencial, tiene la capacidad de equilibrar los déficits que haya podido vivir a lo largo de mi existencia. El desamor, el no sentirme amado, el no tener autoestima, el no amarme a mí mismo, que es seguramente uno de los grandes dramas del individuo como persona, la incapacidad de amarse a sí mismo, que muchas veces no es más que el reflejo de cómo te has sentido amado, te amas a ti mismo, porque te amas en función de cómo te han amado. Y si te han amado a gritos o a golpes o mal, tú te amas a ti mismo a gritos, a golpes o mal, ¿no? Ese déficit afectivo, que por encima de todo, más que en las situaciones económicas, etc., es lo que en lo más profundo de su ser el ser humano está buscando, si solamente pudiera seguir el hilo de esa expresión de su propio amor y pudiera llegar al origen del mismo, mediante la práctica meditativa, un breve contacto con toda la intensidad y todo el potencial del amor que lleva dentro, ¿no?, le equilibraría, le curaría, si la palabra es adecuada, los déficits a lo largo de su vida por el desamor, o porque lo han amado poco, o porque no se autoestima a sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es empezar a cambiar, atreverse a cambiar puntos de vista. Uno, darse cuenta que tú eres el que da o quita a las cosas. Que porque alguien te valore mucho o porque alguien te desvalore, en nada merma tu valor personal auténtico. Que todo está en función de que te creas o le des poder o valor a esa persona y de creas lo que dice. Pero por mucho que alguien te diga listo o por mucho que alguien te diga tonto, en nada modifica tu coeficiente intelectual. Luego, que esas cosas que te hacen sentir tan seguro, que te hacen sentir tan bien, si las observas te das cuenta que esa seguridad está dentro tuyo y que te permites expresar esa seguridad porque dentro de tu código social y cultural la adquisición de según qué tipo de situaciones o de objetos te hace mejor a los ojos de los demás, pero que es una mera fabricación mental. Un niño en su inocencia no sabe distinguir si el coche es de alta gama o es un coche de cuarta mano. Y por lo tanto las atribuciones o valoraciones que dé al poseedor de ese coche en nada se ven mermadas o potenciadas porque tenga un tipo de coche u otro, ¿no? Tal vez esa inocencia, a la hora de entendernos a nosotros mismos, sería otro gran punto de partida, ¿no? Vivimos resabiados ante el mundo y resabiados hacia nosotros mismos. Si no me doy la oportunidad de la inocencia, de recrearme desde un ámbito más allá de las cosas que culturalmente me han explicado, es muy complejo, porque estamos viviendo siempre de oídas. Vivo de segunda mano, vivo por lo que otros explican, experiencias que otros dicen, cosas que leo, ¿no? Pero yo siempre soy, diríamos, el que le encantaría vivir esa situación, pero nunca el que la vive. ¿Y por qué no la vives? ¿Por qué no te abres a esta propia experiencia? Crees, porque nuestra cultura te ha hecho creer así, que es un problema de tener más datos, más insistencia, de ser más tanáticos, más incisivos, más... Y a lo mejor es todo lo contrario, es abrir, como os decía en Lactón, ¿no?, el corazón, ¿no? Abrirse desde la inocencia, comprobar que lo que es se está expresando. Nos damos demasiada importancia y le pedimos a la vida demasiadas cosas, ¿no?, cuando previamente no nos damos cuenta que somos nosotros el que le estamos dando a la vida y no la vida a nosotros. Vamos a relajarnos, a esbozar una cierta sonrisa. No es la sonrisa del que pretende absurdamente que esta persona en el fondo le parece que sufre, pero no sufre. No. Esta persona está sufriendo, a lo mejor equivocadamente, pero está sufriendo, ¿no? Por lo tanto, no vamos a hacer una sonrisa de estas que pretende soslayar todo, sino una sonrisa que nos regrese un propio
otra vez a la inocencia. Recuerda, todos los momentos que has vivido hasta ahora, a lo largo de tu vida, desde que te acuerdas, hay quien se acuerda de cuando tenía meses, yo me acuerdo de cuando estaba en la cuna. Tal vez todos esos momentos, quiero decir, han surgido de ti misma, de ti mismo. Hay un potencial enorme. Tú eres el potencial, no las cosas son el potencial. Nada te da ni te quita, todo está dentro tuyo. Ábrete, relájate y exprésalo. Y sobre todo, yo te estoy diciendo algo que es absolutamente verdad. Si no lo has vivido, te pido que te lo creas. Solamente créete esto. Tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu mente. Yo no te digo lo que eres, eso lo tienes que descubrir tú. Pero yo te digo, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu mente. Tal vez las cosas, cuando hablamos en términos meditativos, y ya en un cierto nivel de meditación, no en un plano más básico, ¿no?, más publicitario, sino en un nivel un poco más complejo, que en definitiva es lo que nos interesa hacer aquí. Tal vez las cosas, insisto, no son como te han contado que son, porque las cosas no son contables, porque tú no puedes ser etiquetado con un nombre, con un adjetivo, porque la realidad es otra cosa. Bueno, vamos a practicar un poco de aquietamiento, un poco de meditación. Como siempre, agradeceros vuestra presencia.